Me gustaría que pudieras buscar en este día, puedas venir a la palabra de Dios, al libro de Filipenses, a la carta a los Filipenses, al capítulo 3, si quieres acompañarme en esta lectura. Filipenses 3, y vamos a leer dos versículos, 13 y 14. Filipenses 3, ¿lo tenemos? ¿Sí? Dice la palabra en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es interesante esta porción de la palabra que Pablo está escribiendo a los filipenses, y quisiera contaros algo que desde hace semanas pues está golpeando un poco ahí mi corazón, y algo a través de lo que he podido vivir en los últimos meses, y que Dios ha ido hablando a mi vida de una forma muy personal, muy íntima, en diferentes aspectos. Y hoy me gustaría destacar por lo menos uno de ellos, ¿no? Por lo menos uno de estos aspectos, y reforzarlo y animaros y poder transmitiros ese aliento que transmitió y que produjo en mi vida. Amén. No sé si necesitas aliento. Yo necesito aliento, necesito ánimo, necesito fortaleza. Vivimos en unos momentos complicados en muchos términos, en muchas cosas. Cada vez que vemos lo que hay a nuestro alrededor nos llevamos la mano a la cabeza y decimos, Señor, ¿qué más puede acontecer? ¿Qué más puede ocurrir? ¿Qué más va a pasar? Pero en medio de todo eso necesitamos cobrar aliento. Y el pasaje que hemos leído de Pablo nos va a ayudar. Nos va a ayudar en esta mañana a cobrar ese aliento y a cobrar ese ánimo. Porque el Evangelio es esperanza, ¿sí o no? El Evangelio son buenas noticias. Cuando recibimos esa noticia, ese mensaje de que Jesús murió en la cruz por tus pecados, por mis pecados, para darnos vida y vida en abundancia, eso produce aliento. Eso produce esperanza. Cuando la palabra nos dice que Él nos sustenta, que Él nos levanta, que Él nos alienta, eso nos da fuerzas para continuar. Y en esta mañana me gustaría sobre todo transmitiros ese ánimo que es importante. La iglesia tiene que tener ánimo. Amén. No solo la iglesia, yo creo que todo el mundo, la sociedad busca ánimo. Por eso se va a los psicólogos, por eso se va a las terapias, por eso se va a los diferentes aspectos que se buscan. Porque la sociedad necesita ánimo. Y quiero reforzar una vez más el lema de este año: esperanza hay para tu porvenir. Hay esperanza. Estamos ya terminando el mes de septiembre. Ya vamos a entrar en octubre. Nos quedan apenas 3 meses para acabar este año. Y yo no sé cómo ha ido el recorrido, si has caminado en esperanza, si has caminado mirando lo que tienes por delante. Pero hoy quiero que puedas volver al lema. Quiero que puedas volver a conectar con la esperanza, no que transmiten los hombres, no que transmiten lo que hacemos, sino esa esperanza que transmite Dios. Esa esperanza que está transmitiendo Pablo a los filipenses en esta carta, esa esperanza que le está diciendo Pablo a los hermanos allí en la iglesia. Si buscamos en la palabra algún personaje que nos va a ayudar a entenderlo, ese es Pablo. Pablo es alguien que vivió momentos muy delicados. Y si conocen la historia de Pablo, mira, esta carta la escribió desde la prisión, no la escribió desde un resort. No la escribió desde un hotel con la pulserita puesta allí, sentado en una hamaca con un daiquiri en la mano y tomando el sol maravilloso bajo 2 palmeras extraordinarias. Cuando Pablo escribe esta carta para dar ánimo a la iglesia, Pablo la escribe desde la prisión. Se cree que estaba en una prisión en Cesarea, y desde ese lugar, desde ese entorno, y una prisión no es como las de ahora. Yo he tenido la oportunidad de entrar en Puerto 3 y te aseguro que, bueno, muchas prisiones se parecen a hoteles si te olvidas de la reja. Te olvidas de la reja. Y prácticamente son muy cómodas, pero las prisiones desde la que estaba escribiendo Pablo, yo imagino que era una prisión tétrica, una prisión oscura, una prisión húmeda,
de las que no nos gusta estar, de esas que aparecen en las películas, cuando vemos ahí los prisioneros de aquella época. Y en medio de ese entorno, Pablo transmite algo extraordinario. Pablo anima a la iglesia a permanecer en la verdad, pero sobre todo les anima a continuar hacia adelante hasta alcanzar el propósito, hacia alcanzar la meta, hacia llegar hacia lo que ellos tenían que llegar. La adversidad es parte de nuestro camino. Nuestra vida está cargada de adversidad. Desde que nacemos hasta que nos vamos con el Señor, la vida es adversa. La vida nos da reveses. Unas veces nos da cal y otras veces nos da arena, ¿sí o no? Pasamos momentos buenos, pasamos momentos malos, pero la mayoría de ocasiones que podemos estar experimentando en la vida, muchas de ellas son duras, son complicadas. Muchas de ellas son momentos difíciles. Y como creyentes, esos momentos muchas veces se agravan y se intensifican. Pero un día tú y yo, al tomar la decisión de seguir a Cristo, ¿sabes? Estábamos tomando una decisión también muy importante. Y es que a pesar de la adversidad, íbamos a continuar hacia el frente. ¿Sí o no? El evangelio no se puede transmitir como ven a Jesús y todo te va a ir extraordinariamente bien, porque es mentira. El evangelio es sinónimo de que hay dificultad, de que hay momentos difíciles, de que hay momentos de luchas. Y sobre todo cuando tú decides poner tu vida en las manos de Jesús, las cosas se van a agitar, las cosas se van a mover. Pero quiero decirte, en medio de esa decisión hay fortaleza, hay esperanza, hay ánimo, hay aliento. Hay un sentido nuevo para nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo reaccionamos frente a la adversidad? ¿Cómo reaccionas tú frente a la adversidad? ¿Cómo actúas frente a un problema? ¿Cuál es tu actitud? Pero no solo eso, no solo cuál es tu actitud o cuál es tu reacción, sino cuál es el resultado una vez que estás en medio de la adversidad. ¿Cuál es el resultado una vez que estás saliendo de ella? ¿Cuál es el resultado después de haberla atravesado? Piensa. Ante la adversidad podemos manifestar muchas reacciones. ¿Podemos enfrentarlas? ¿Sí o no? Podemos salir corriendo, huir de ella, pero quiero decirte que aunque huyas del problema, el problema se va contigo. Se te pega en la chepa. Y cuando llegas al lugar donde creías que estabas seguro, el problema está allí. Te está llamando a la puerta, te está mirando desde la oreja. Es como mi periquito, ¿eh? Cuando sale volando y se me pone aquí. Y cuando me di cuenta está aquí detrás picoteando. Se te pone detrás y te vas para allá y sigue aquí detrás. No puedes huir. Muchas veces tratamos de ignorarlo. Tratamos de hacer como que no está. Pero es una realidad que sigue estando, que sigue produciendo algo y que sigue manifestándose ahí en medio de nuestra vida. Pero quiero transmitirte hoy que se requiere aquí, es decir, en el tiempo en el que vivimos, una profunda decisión. Una profunda decisión, ¿sabes de qué? De esfuerzo. De esfuerzo. Vivimos en medio de tiempos donde queremos todo sin esfuerzo. Nos hemos acostumbrado a tenerlo todo al tiro de un botón. Incluso ya para desbloquear los móviles no hace falta ni tocarlo. Con mirarlos se desbloquea. Sin esfuerzo. Queremos tenerlo todo rápidamente, sin que nos cueste nada. Y se requiere aquí, para poder enfrentar la adversidad, una profunda decisión de esfuerzo. Y no de volver atrás. No de rendirse, no de tirar la toalla. Si queremos lograr o alcanzar algo significativo, esa debe ser nuestra decisión. ¿Sabes una cosa? Las cosas sin valor no requieren esfuerzo. Las cosas que no valen no requieren esfuerzo. Y si no, los papás me van a dar la razón. Cuando le compras algo a tu hijo que no le ha costado esfuerzo, normalmente no lo valoran.
normalmente acaba roto a los 2 días o a rumbear una esquina. Pero cuando ellos entienden el esfuerzo que esa cosa necesita emplear para alcanzarse, ellos van a darle otra realidad, otro valor a eso. Porque las cosas sin valor no requieren ningún esfuerzo, ni tampoco presentan dificultades. Pero tú y yo seguimos a alguien que vale mucho, que es lo más valioso, que es esa perla preciada que se llama Jesús. Amén. Entonces seguir a Jesús requiere esfuerzo. Seguirle a Él requiere esforzarse cada día. ¿Y por qué te cuento todo esto? Mira, no sé si recuerdas el vídeo que poníamos acerca de la iglesia de la obra en Pakistán. Y no sé si recuerdas esa experiencia que te conté que el pastor Usman pasó, que cuando después de los bautismos lo detuvieron, lo arrestaron. Mira, ahí algo chocó mi mente de una forma especial. Algo chocó mi corazón, y es que al día siguiente de que a él lo liberan de ese arresto, por haber estado haciendo bautismo, por haber estado predicando, por haber estado haciendo la obra de Dios, al día siguiente no tardó ni 10 minutos en volver a estar haciendo lo mismo. No tardó ni 10 minutos en volver a estar bautizando, en volver a estar predicando, en volver a estar cuidando, en volver a estar hablando acerca de Dios. Y yo quiero preguntarte, si a ti te arrestaran hoy por estar aquí reunido en la iglesia y dentro de 48 horas te sueltas, ¿cuál sería el primer lugar al que tú irías? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Seguirías con tu estilo de vida conforme a la voluntad de Dios? O quizás diría, bueno, voy a ser cristiano, pero un poquito más disimuladamente. Y eso chocaba mi corazón, chocaba mi vida, y lo hacen una mentalidad como la que tengo occidental, donde por ahora lo más peligroso que nos puede pasar es que nos señalen o que nos digan, estás loco o te falta un tornillo. Cosas peores vendrán seguramente dentro de nada. Ya está pasando en Cuba, está pasando en Colombia, está pasando en diferentes países con los cristianos. Cosas peores. Pero hoy por hoy nuestra realidad es cómo reaccionamos ante la adversidad y ver cómo alguien en un país perseguido, tras pasar tribulación, reaccionaba. Dios me hablaba a través de eso. Y me llevaba nuevamente a la vida de Pablo, un hombre que perseveró a pesar de todo. Un hombre que perseveró a pesar de ser insultado, a pesar de sufrir naufragios, a pesar de ser arrestado, a pesar de ser rechazado. Pablo perseveró. Pablo continuó. Pablo es alguien que pasó por muchísimas dificultades. Pero Pablo no abandonó los caminos del Señor ni su servicio. Pablo no abandonó el llamado para el cual Dios lo había levantado. Y si alguien tenía motivos para tirar la toalla, ese era Pablo. Si alguien tenía motivos para rendirse en muchas ocasiones, ese era él. Pero la decisión de Pablo me lleva a este pasaje que hemos leído, donde dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esa fue su visión, esa fue lo que le ayudó cada día a continuar. Pero hoy no quiero reforzar esa parte. Hoy no quiero reforzar el prosigo, sino que quiero quedarme en la primera palabra, en la primera frase que dice después del punto y coma. Dice, pero una cosa hago. Versículo 13, ahí a la mitad. Dice, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace? Dice, olvidando lo que queda atrás. Y me quiero centrar ahí. ¿Cuántas veces lo que queda atrás nos hace perder el enfoque de hacia donde Dios quiere llevarnos? ¿Cuántas veces lo que queda atrás, y cuando digo lo que queda atrás te hablo de tu pasado, te hablo de experiencias, te hablo incluso del desarrollo de tu caminar cristiano, que te hacen cambiar el corazón y el enfoque hacia donde Dios te quiere llevar? Pablo declara, olvidando lo que queda atrás. Una vez que olvido todo eso, una vez que soy capaz de plantear que todo eso ya ha pasado, fueron experiencias, fueron momentos, lo que tengo que seguir haciendo es enfocarme hacia el lugar donde quiero llegar. Lo que tengo que seguir haciendo es enfocarme en el galardón, en el premio, en la meta, en el lugar donde Dios quiere tenerme. Lo que tengo que enfocarme es hacia donde Dios me está introduciendo en este tiempo.
Yo no sé cuántos años llevas en el Señor o cuál ha sido tu experiencia de vida. Pero Pablo sabía algo, que si miraba hacia lo que había vivido, si miraba su vida anterior, si miraba su posición o su pasado o cada tribulación que había tenido que experimentar, ¿sabes lo que le iba a gritar su yo? Le iba a gritar: Pablo, abandona. Pablo, ¿qué haces ahí? Pablo, ¿qué haces continuando dándote porrazos un día y otro? ¿Qué haces pasando por cárceles? ¿Qué haces pasando por tribulaciones? ¿Qué haces aguantando a filósofos, a teólogos, a gente que se equivoca cada día? ¿Qué haces aguantando ese tipo de cosas? Ríndete. Yo imagino que a Pablo su corazón le gritaría: no te compliques más la vida. ¿No te lo has dicho alguna vez? Yo me lo he dicho alguna vez en medio de situaciones. Quique, no te compliques más la vida. No te compliques más. Y eso es lo que pretende nuestro pasado. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué has tenido que atravesar o qué estás atravesando ahora mismo? Ciertamente olvidando lo que queda atrás. Ciertamente olvidando aquellas cosas que me dicen: qué duro ha sido todo, o qué bien estabas antes, o qué bueno era lo que antes disfrutabas, o qué fácil era la vida cuando no conocías a Jesús. Nadie se metía contigo, o la posición que tenías y disfrutabas, o aquellos lugares y aquellas cosas que frecuentabas. No te compliques más la vida. Y eso es lo que nos grita muchas veces nuestra vida. Pero si quieres avanzar hacia esa esperanza que Dios da, si quieres avanzar hacia el propósito de Dios, es necesario olvidar aquellas cosas que hemos vivido y que hoy, ¿sabes dónde están? Atrás. Están atrás. Lo que tienes por delante es un futuro que Dios ha marcado para ti. Lo que tienes por delante es un propósito que Dios está preparando para ti. Lo que tienes por delante es algo nuevo que Dios está disponiendo para ti. Y quiero que me entiendas bien lo que te digo en este día. No es que no fuese bueno ciertas cosas que viviste. No es que no sirvieran para tu desarrollo. Pero estamos en un momento donde necesitamos olvidar ciertas cosas pasadas para poder abrazar lo nuevo que Dios tiene. Para poder experimentar lo que Dios está queriendo mostrarnos, para poder extendernos hacia eso que está por venir. ¿Me entiendes en esta mañana? Y Pablo lo sabía. Y Pablo entendía que cuando él dice ciertamente una cosa hago, y cuando dice una cosa hago, él está hablando de que tiene que hacer un ejercicio mental, porque eso nos exige un ejercicio mental. No es tan sencillo como decirte, bueno, lo olvido. No. Tienes que centrarte. Tienes que esforzarte, tienes que concentrarte y tienes que decidir, realmente voy a olvidar lo que queda atrás. No voy a dejar que eso determine lo que voy a hacer de ahora en adelante. No voy a dejar que eso determine la manera en la que voy a avanzar. No voy a dejar que eso determine la manera en la que me voy a mover o la manera en la que voy a vivir. Porque muchas veces se recuerda con frecuencia lo que ha quedado atrás. Y esas cosas nos impiden avanzar. Esas cosas no nos dejan entrar en el proyecto de Dios para nuestras vidas. ¿Recuerdas al pueblo de Israel cuando Dios los saca de la esclavitud en Egipto? ¿Recuerdas al pueblo de Israel cuando Dios lo introduce en el desierto camino a la tierra prometida? ¿Qué pasó a la primera de cambios? ¿Qué pasó en la primera dificultad, en la primera adversidad? Comienzan ellos y dicen, nos acordamos del pescado que comíamos, nos acordamos de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos. Y dijeron, y ahora nuestra alma se seca aquí en el desierto. Nuestra alma se pudre aquí. Dice, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Dice, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? El pasado, lo que queda atrás.
Dios estaba abriendo un camino nuevo, un camino de esperanza, un proyecto, un cumplimiento. No solo eso, les estaba trayendo alimento de una forma sobrenatural. Pero ellos estaban acordando de lo que quedaba atrás. Ellos estaban acordando de lo que habían dejado. Ellos estaban acordando de lo que tenían, aunque cuando lo tenían para ellos era basura. Era comida de esclavo. Era comida de alguien que no tenía libertad y que trabajaba todo el día. Pero el ser humano es así. El ser humano actúa así. Y así actuó el pueblo de Israel. Eran recuerdos y anhelos del alma que expresaban su deseo de volver atrás. Fíjate, aunque era Dios mismo quien los guiaba. Aunque era Dios mismo quien iba delante de ellos. Aunque era Dios mismo quien estaba sosteniendo sus vidas. Quien les estaba alimentando. Por esa razón es vital renovarnos en Dios cada día. Por esa razón es vital entender el tiempo que nos está tocando atravesar y vivir. Es vital entender los momentos que estamos viviendo, pero hacerlo sin desfallecer. Amén. Hacerlo sin rendirnos. Así que quiero decirte, cobra aliento. Cobra aliento. Cobra ánimo. Continúa la meta. Continúa el propósito. Quizás en esta mañana aún hay alguien que no ha decidido seguir a Jesús. Mira, yo quiero decirte, ciertamente olvida lo que vas a dejar atrás y enfócate en el premio. Enfócate en el objetivo, en el proyecto. Cuando llegas a la cruz, cuando decides venir a la cruz a los pies de Cristo, tienes que tomar decisiones. Tienes que arrepentirte de muchas cosas. Tienes que negar ciertas cosas, pero vas a entrar en un objetivo y en un proyecto de vida diferente que va a transformar a pesar de quien tú eres. La perseverancia es requerida en nuestro llamamiento como hijos e hijas de Dios. Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y todos conocemos el ejemplo del arado. El arado era llevado por una yunta de 2 bueyes, donde el que araba, el labrador, ponía una mano en el arado y con la otra llevaba una vara, llevaba un palo, para ir marcando y empujando y motivando a los bueyes. Pero ¿cómo iba el que araba? El que araba iba siempre mirando hacia el frente. Iba siempre mirando hacia adelante. Y le daba igual. Porque él sabía que si iba mirando hacia el frente, con la yunta de bueyes, marcándoles bien el camino, el surco iba a quedar derecho. ¿Sabes por qué la DGT ha prohibido que usemos el teléfono móvil en el coche? No es porque te quieren fastidiar, no es porque no quieres que estés hablando por WhatsApp ni comunicado con tus amigos. No es por eso. Es porque cuando tú coges el móvil, el coche se dobla. ¿Sabes? El coche se dobla. El coche deja de ir recto. Es más, no cojas el móvil. Cuando tú coges el botón para darle un poquito más al aire acondicionado, el coche se dobla y comienza a escuchar las rayas de las líneas de los arcenes. O si tienes un coche moderno, empieza a pitarte por todos lados. Porque te está saliendo del carril. En la vida es igual. Cuando tú miras para otra dirección, cuando tú comienzas a dejar de mirar al proyecto, al propósito, cuando tú no olvidas las cosas de atrás y vas mirando a ver qué es lo que estás dejando, vas mirando a ver cómo era tu vida y vas recordando, tu vida pierde el enfoque. Tu vida pierde la dirección a la cual Dios te quiere llevar. El arado es un símbolo de caminar recto, de servicio al Señor, mirando al frente, mirando al frente, de seguir a Cristo con los ojos puestos en Él, haciendo caso omiso de aquello que trata de desenfocarnos, de aquello que trata de desorientarnos. Por eso Pablo le dice, olvidando lo que queda atrás, olvidando las experiencias vividas, olvidando lo que fui, olvidando de dónde me sacó, olvidando aquellas cosas que he podido llevar, aquellas victorias, triunfos, olvidándolo todo porque lo que me importa y lo que me interesa es hacia donde Dios me quiere dirigir ahora.
Es hacia donde Dios me quiere introducir. Es hacia donde Dios me quiere llevar. Y muchas veces la falta de olvido de lo que queda atrás es lo que nos impide entrar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Es lo que nos impide entrar en lo nuevo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, para la iglesia. Tenemos que perseverar ante los obstáculos del camino, apuntando hacia la meta, apuntando hacia el premio, hacia el porvenir, donde se encuentra la esperanza, donde se encuentra el galardón. El apóstol Pablo estaba concentrado. Dice el pasaje, una cosa hago. Me concentro, me esfuerzo. Planteo mi vida, ¿en qué? En mirar hacia adelante. Planteo mi vida en perseverar, mirando hacia adelante. Por eso termina y dice, me extiendo a lo que está por detrás, a lo que está por delante. Porque cuando tú ciertamente olvidas aquellas cosas que en un momento determinado pueden ser un peso, pueden ser un obstáculo, te vas a extender hacia lo que Dios tiene. Te vas a extender hacia su propósito. Y Pablo nos deja ver que el premio es Cristo mismo. Que el premio es alcanzar el propósito y la voluntad de Cristo. Por tanto, con la fuerza de Dios, no con nuestras fuerzas, con la habilidad de Dios, con la sabiduría de Dios, debemos perseverar y avanzar, porque no hay mayor tesoro ni riqueza. Y escúchame bien, no hay nada más grande que Cristo Jesús. Amén. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Y quédate bien con esa cosa. Céntrate, enfócate en eso que Pablo nos invita a hacer. En eso que Pablo nos anima a hacer. Dice, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y Pablo tenía que olvidar mucho. Tenía que dejar muchos recuerdos. Dice, y extendiéndome a lo que está delante. Y a lo mejor lo que tenía delante era una reja de una prisión. A lo mejor lo que tenía delante era una tormenta. A lo mejor lo que tenía delante era una batalla con filósofos y teólogos de su tiempo. A lo mejor lo que tenía delante eran discusiones en un Sanedrín. Pero Pablo dice, me olvido. Y en medio de todo ese olvido, recuerda esa frase que él dice, todo lo pongo por basura. Me da igual todo lo que soy, todo lo que he alcanzado, me da igual todo lo que podía haber logrado a través de mis titulaciones, a través de mi capacidad. Me da igual, porque lo que importa es lo que está por delante. Aunque aparentemente sea un naufragio, aunque aparentemente sea un problema, aunque aparentemente sea un juicio, aunque aparentemente sea una prisión oscura, verde, húmeda. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta. El pueblo de Israel no olvidó y lo que veía adelante era, mira, solo tenemos maná para comer, estamos cansados del mismo plato. Estamos cansados de lo mismo. Estamos cansados de la misma comida. Cuando tú lo que tienes delante no eres capaz de ver que está dentro del plan y del proyecto y del propósito de Dios para tu vida. Aunque no te guste, quizás no es lo que esperabas. Pero olvida lo que queda atrás. Muchas veces si no somos capaces de mirar y extendernos, vamos a mirar lo que dejamos y vamos a querer regresar a eso. Vamos a querer volver a lo que un día Dios vino a sacarnos de eso. Por eso es que muchos vuelven atrás. Por eso es que muchos se olvidan de Jesús. Por eso es que muchos dejan de caminar con Él. Porque son incapaces de extenderse a lo que está delante. Porque un día entendieron que el evangelio era todo rosas, era todo maravilloso,
Era todo extraordinario, música idílica, violines y ángeles descendiendo que te iban a apacentar y cuidar en todo. Pero el evangelio no es eso. El evangelio es ciertamente decisión, como lo que dice Pablo. Ciertamente decido olvidar lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se esforzó, perseveró a pesar de. ¿Y cuál es tu pesar en esta mañana? ¿Cuál es tu a pesar de? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir? ¿Estás dispuesto a continuar? Mira, cuando yo vi lo que el pastor Usman era capaz de hacer a pesar de, y no es que le dijeran feo, tonto, qué gordo eres. Estás loco, tío. No, es que lo encarcelaron, es que lo metieron en una cárcel, lo arrestaron. Y cuando te arrestan en un país de esos, cuidadín. Y gracias a Dios que lo soltaron a las 48 horas. Que muchas veces ni lo sueltan, muchas veces ni aparecen. Mira, recientemente el martes decíamos que habían citado a todos los pastores de Cuba para, de forma intencional, hacerlos entrar en una forma de pensar que va totalmente en contra de la palabra de Dios. Y los habían citado a todos para decirle, o entráis por aquí o ateneros a las consecuencias. No sé qué ha pasado, me enteraré. Pero seguramente esos hombres van a tener que tomar decisiones si olvidan lo que queda atrás. Si olvidan esa reunión donde reciben una amenaza y van al frente. Prosiguen al premio, a la meta, al galardón. Conozco casos donde hay creyentes que han perdido su trabajo por causa de predicar el evangelio. Pero decidieron un día decir, mira, yo sé en quién he creído. Y olvido lo que queda atrás, olvido que tengo que pagar una hipoteca, olvido que tengo que pagar la luz, olvido que tengo que pagar el agua, pero yo sé hacia dónde tengo que caminar, me da igual. No voy a cambiar mi vida para que el trabajo siga estando en mis manos. Ciertamente olvidando lo que queda atrás. La confianza en Dios, el saber que el cuidado de su vida estaba no en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios, hacía que Pablo caminara firme y seguro. Hacía que Pablo caminara confiado. A mí eso me infunde aliento. Pablo no renunció, no se quejó ni murmuró contra Dios. Pablo no abandonó el camino de la fe, tampoco rechazó el servicio al Señor. A pesar de todas las cosas, él dice algo: sigo adelante, persevero hacia la meta, procuro el premio en Cristo Jesús. Quizás Dios te está llamando hoy a olvidar cosas. Quizás Dios te está llamando hoy a dejar cosas atrás, a mirarlo a Él. Quizás Dios lleva tiempo pitándote a los lados porque te está saliendo del carril. Llevas tiempo escuchando el porque estás pisando la raya, porque estás perdiendo la dirección, porque estás mirando donde no tienes que mirar. Estás poniendo tu confianza donde no tienes que ponerla. Te estás sustentando donde no te tienes que sustentar. Pero Dios te dice en esta mañana: persevera. Mira hacia adelante. Mira hacia adelante. Seguir a Jesús es ser un discípulo suyo. Y ser un discípulo de Jesús implica esfuerzo. ¿Recuerdas lo que te decía? Las cosas que no requieren esfuerzo no merecen la pena. No tienen valor. Pero algo que cuesta, algo que requiere un esfuerzo, algo que requiere una decisión, que requiere un compromiso, que requiere un posicionamiento, que requiere perseverancia,
es algo valioso. Es algo valioso. Demos gracias a Dios porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Demos gracias a Dios porque Él ha prometido estar con nosotros cada momento. Él ha prometido multiplicar nuestras fuerzas como las de búfalo. Son bastantes, ¿eh? Multiplicar tus fuerzas. Recuerda que las aflicciones presentes no son comparables con las glorias venidera. Entonces en esta mañana, y si te quieres poner de pie, voy a terminar ya. Te quiero decir, dile: Señor, aquí está mi vida. Y quiero que hagas este pasaje, este texto de Filipenses, lo hagas tuyo. Y le digas: Señor, ciertamente olvidando lo que queda atrás. Y quizás en esta mañana estás anclado en tu pasado. Quizás esta mañana lo que sostiene tu vida en Dios son experiencias que has vivido. Quizás en esta mañana lo que te mantiene ahí es el querer regresar a lo que un día fuiste. Pero yo quiero decirte en esta mañana, dile al Señor: ciertamente, Dios, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Y no digo que lo que queda atrás fuera todo negativo, pero sí, olvida. No te centres ahí, no te quedes anclado ahí. Proyéctate hacia donde Dios te quiere llevar ahora. Proyéctate hacia donde Dios te quiere introducir. Proyéctate hacia donde Dios te quiere. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida en este tiempo? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué está demandando Dios de ti? ¿Qué está pidiendo Dios de ti? Y muchas veces por estar mirando hacia detrás, no vemos lo que Dios nos está abriendo por delante. No vemos el camino que Dios está abriendo, las puertas que Dios está abriendo. Simplemente porque estamos centrados en lo que un día fuimos, en lo que un día dejamos, en lo que un día vivimos, en lo que un día experimentamos. Pero Dios quiere decirte hoy: quiero hacer algo nuevo en tu vida. Quiero hacer algo diferente en tu vida. Porque te quiero llevar al propósito para el cual te rescaté. Te quiero llevar al propósito para el cual te formé. Te quiero llevar al propósito para el cual vine a buscarte. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Señor, en esta mañana, ayúdanos. Ayúdanos a hacer ese esfuerzo donde realmente podamos olvidar lo que queda atrás, lo que un día fue, a no estar aferrados y agarrados emocional, sentimental y físicamente a todo eso. Y al igual que dijo Pablo, en medio de una prisión, en medio de una realidad dura, él dijo: olvido lo que queda atrás. Y ciertamente me proyecto a lo que está delante, a lo que está por venir. Me proyecto a la esperanza que Dios tiene preparada. Prosigo al blanco, me extiendo hacia adelante, porque entiendo que Dios tiene cosas diferentes hasta que alcance su meta y el galardón que Él ha preparado.